Hoy vamos a hablar de historia, origen y actualidad del Estado colombiano. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque es realmente fundamental para todos que conozcamos nuestro país, que entendamos sus dinámicas y que de una u otra manera estemos familiarizados con ello. ¿Por qué? Porque es que resulta, y como lo dije y lo dijimos la clase anterior, un país que no conoce su historia, pues la repite. Y la idea es que nosotros no repitamos todos o muchos de esos hechos que nos han traído al momento actual en el que estamos, sino que por el contrario empecemos a establecer patrones y una línea a futuro como Estado que nos permita ser mejores como ciudadanos. Yo quiero empezar la clase preguntándoles a ustedes, ¿ustedes se sienten orgullosos de ser colombianos? Alejandra, ¿qué? ¿Tú te sientes orgullosa de ser colombiana? Alejandra, Hola, profe, ¿me escuchas? sí, te escucho bien. Bueno, pues yo considero que Colombia es un país muy interesante y bueno, digamos desde mi campo de estudio, que es la licenciatura en Ciencias Sociales, pues digamos que he podido conocer bastantes cuestiones que a través de la historia, digamos que han construido lo que es Colombia actualmente. Sentirme orgullosa, yo creo que a veces no me siento muy orgullosa, digamos, cuando pasan cosas como las que sucedieron y han sucedido en estos días posteriores, cuando la gente no vota conciencia. Entonces yo creo que yo me siento orgullosa, pero depende de las situaciones. Colombia es un país bastante interesante, pero pues a mí me cuesta como sentirme orgullosa todo el tiempo porque sí me dejo afectar mucho por lo que pase socialmente en el país. Ok. Andrea, ¿qué es lo que más orgullosa te hace sentir de ser colombiana? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente lo que más me hace sentir orgullosa es más como el factor social y cultural y, digamos, ambiental o nuestros paisajes y nuestras, digamos, de todas las bondades en cuanto a recursos naturales que tenemos. Y una u otra forma en que a veces estamos divididos por pensamientos políticos diferentes, pues la mayoría de colombianos, si uno viaja al exterior o algo así, pues nos destacamos por la cordialidad o la amabilidad que tenemos con las demás personas. Eso básicamente, porque ya por el tema puntual de político y normativo y todas las leyes que tenemos, y básicamente, pues es una vergüenza cómo lo estamos manejando y cómo se viene manejando los últimos años. Ok. Ángela, ¿tú sabes cómo se formó el Estado colombiano? Profe, hola, buenas noches. Hola. ¿Hay más o menos? Eh, bueno, traemos una historia de muchas constituciones de independencia. Inicialmente fuimos, bueno, hubo épocas en las que fuimos estados federados, tuvimos constituciones por regiones. Digamos que finalmente se unificó, que más unificó el país fue la Constitución del 86. Y cómo se formó el Estado colombiano ha sido una construcción de toda esta historia que hemos tenido. Vale, gracias. Brian ya participó en esta clase hoy. Vamos a hablar con alguien que no haya participado. Camilo Arenas. Camilo, ¿por qué nos llamamos Colombia? ¿Tú Hola, qué profe, ¿cómo piensas? estás? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Profe, pues el nombre de Colombia, tengo entendido, proviene gracias a Cristóbal Colombes, ¿no? Que Sí. viene su nombre de su apellido originalmente italiano. Y de ahí proviene pues, el honor, en honor a él. La conformación como Estado, creo que viene, estoy casi seguro que viene de la composición del Virreinato de España o el Virreinato de la Nueva Granada en Colombia y todos estos estados. También se le debe la garantía a Simón Bolívar, ¿no? También como precursor del imaginario que trajo tanto de Europa como de los Estados Unidos. Entonces, pues de Europa sé que trae el Consejo de Estado, que es un modelo napoleónico, la Corte Suprema,
que la conforma con toda la constitución de Villa Rosario, que es un modelo que trae los Estados Norteamericano. Unidos en copia de George Washington y los grandes padres, los padres de la patria de los Estados Unidos, los americanos. Y los modelos ya, digamos, de hecho hace poco leía sobre el formato que tenía la composición laboral de la historia en Colombia, y fue uno de los precursores también cuando garantiza o le da temas de sanidad y garantías laborales a su ejército criollo que se sublevó contra el Reino de España. Gracias, Camilo. A ver, ¿con quién más hablamos? Carolina, ¿cómo ves tú a Colombia el día de hoy? ¿La ves bien, la ves mal, no tan bien, no tan mal? Buenas noches. Pienso que estamos en regresión, más con las masacres que se han presentado en estas semanas. Es volver a la época de la violencia, sobre todo a la violencia ejercida por los grupos paramilitares en justificación de un control social o de un orden, o la imposición del cumplimiento de ciertas normas. Lo veo muy atrasado respecto al manejo de los recursos públicos, avanzando mucho en tema de corrupción. Sin embargo, pues es de resaltar, hay un minuto por favor, Sofi. Es de resaltar que igual sí había algo en progreso, que era, por ejemplo, la parte turística. Se había avanzado mucho en ese reconocimiento como un lugar para visitar, con una evaluación altísima por todos los viajeros. Ese era un aspecto pues que no se tenía por los hechos violentos, pero como lo socializaba una compañera en la clase anterior, ahorita nuevamente están como esas prohibiciones y recomendaciones a volver. Entonces, pues como que damos un paso y nos devolvemos 3. Esa es mi opinión. Gracias, Carolina. Pues bueno, chicos, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito a vuelo de pájaro, pues porque vamos a tratar de resumir 210 años de historia en esta clase. Y tenemos que empezar preguntándonos cuál es el origen del Estado colombiano, de dónde nace, cómo se origina. Y hay dos teorías, hay dos tesis que nos hablan del nacimiento del Estado. Una primera tesis que nos dice que el Estado se dio, o nuestro nacimiento como nación, se da el día 20 de julio de 1810, cuando se firma la Declaración de Independencia, y que es nuestro día de independencia, pese a que muchos historiadores consideran que realmente nuestro día de independencia como tal es el 7 de agosto de 1819, cuando con la batalla de Boyacá se expulsa definitivamente a los españoles de lo que hoy es el territorio colombiano. Pero hay otro, esta tesis de que nuestro nacimiento como nación se da el 20 de julio de 1810 es una tesis muy, muy aplaudida y muy apoyada por politólogos, por abogados y por historiadores, y se le conoce como la tesis fundacionista del Estado colombiano. Pero hay otros tantos historiadores, sociólogos y arqueólogos sobre todo, que dicen que nosotros ya somos un Estado como tal, o ya éramos un Estado como tal desde el momento en el que nuestros estados monárquicos precolombinos estaban acá, es decir, desde el momento en que los chipchas, los muiscas, los taironas, etcétera, etcétera, estaban ya en el territorio colombiano, ya desde el momento en que se plantó, como por decir, la primera señal de vida en nuestro territorio, ya éramos el Estado colombiano, pese a que no nos llamáramos Colombia. Jesús, la época de la patria boba efectivamente fue entre 1811 y 1819, que fue una época en la que después de la declaración de independencia, pues nosotros no sabíamos cómo gobernarnos, porque no nos habían enseñado cómo gobernarnos, y se le llamó la patria boba precisamente por eso. Entonces, estas dos tesis pues son las más discutidas en los ámbitos de historiadores, politólogos, sociólogos, abogados, pero pues para efectos legales indiscutiblemente la más aceptada por todos es que nuestro nacimiento como nación se da el día 20 de julio de 1810, cuando
se firma la Declaración de Independencia de Colombia. Estas dos teorías pues, se definen en la teoría fundacionista y la teoría organicista. Entonces la teoría fundacionista está basada en interpretaciones históricas, en interpretaciones jurídicas, en interpretaciones politológicas, donde se dice que efectivamente el Estado-Nación colombiano, Colombia como Estado-Nación nace en el momento en que nosotros, o en el que nuestros precursores, los criollos, firmaron esa declaración de independencia. Y está la otra teoría, que es la organicista, que dice pues que desde el mismo momento en que se plantó el primer arbolito en Colombia, o en lo que hoy es el territorio colombiano, desde que hubo la primera señal de vida, bien sea vida humana, vida animal o vida vegetal, ya éramos el Estado colombiano. Pero pues como les digo, para efectos de nuestra clase, para efectos de todo lo que nosotros vamos a estudiar acá, pues nos vamos a apegar a la teoría fundacionista, es decir, aquella que dice que Colombia nace como Estado-Nación el día 20 de julio de 1810. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos tener certezas de ciertos aspectos y partir a contar la historia moderna de nuestro país, por decirlo así, desde esa fecha. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un brevísimo repaso por la historia de Colombia. Y ¿cómo era concebida antes Colombia? Colombia era concebida como una colonia del Estado español. Es decir, nosotros no éramos un Estado independiente, sino que éramos una colonia del Reino de España. Entonces, no nos mandábamos a nosotros mismos y de hecho nos llamábamos la Nueva Granada y por decirlo así éramos como un departamento de España, al igual que Perú, al igual que México, al igual que Argentina, al igual que todos los otros países que fueron colonias españolas. ¿Listo? Entonces, empecemos pues. Para efectos de la clase y para efectos de poder trabajar y abarcar la mayor cantidad de hechos históricos de nuestra historia, yo decidí dividir la historia de Colombia en 4 grandes periodos, apoyada en los estudios también del profesor David Bushnell, de quien ustedes tuvieron la oportunidad de leer los capítulos 2 y 3 de su texto, y apoyada en profesionales y en profesores como Orlando Falsborda y Eduardo Posada Carbó, que también hacen esta división de la historia de Colombia en 4 grandes periodos. Un primer periodo compartido que va desde 1492 hasta 1810, que es todo el periodo de conquista y colonia, es decir, donde no éramos Colombia, donde éramos el virreinato de la Nueva Granada, pero que estábamos acá en este territorio y que éramos parte de la corona española, es decir, éramos súbditos del rey de España. Un segundo periodo comprendido entre 1810 y 1910, que es el periodo de nuestra independencia y formación como Estado-Nación. Un periodo comprendido de 1910 al año 2010, que es un periodo que se llama entre la consolidación y la violencia. Y un periodo actual, que es el periodo del año 2010 al día de hoy, donde hemos decidido bautizarlo entre la paz y la pandemia. ¿Por qué entre la paz y la pandemia? Porque son los 2 grandes hechos que han acompañado la historia de nuestro país. Andrés Felipe, adelante. Andrés. Hello. Andrés. Pues parece ser que Andrés no quiere decir nada. Entonces, vamos a empezar con el primer periodo, el periodo comprendido entre 1492 y 1810, el periodo de la conquista y la colonia. Todo esto empieza en el año de 1492, el día 12 de octubre de 1492, en el momento en que Cristóbal Colón llega a América con las 3 barcas, la Niña, la Pinta y la Santa María, llega al territorio de lo que hoy es República Dominicana y se da el descubrimiento de América. Ojo, Cristóbal Colón no quería descubrir América, Cristóbal Colón quería llegar a la India, pero pues se torció un poquito su brújula y terminó llegando acá. La historia dice que en el año 1509 llegaron los primeros pobladores nativos españoles al territorio de lo que hoy es Colombia. ¿Y se encontraron con qué? Se encontraron con nuestros indígenas, con los muiscas, con los chipchas, con los arhuacos, con los taironas y con diferentes etnias indígenas a las cuales de una u otra manera fueron desplazando de sus territorios naturales.
En 1540 se forma el nuevo Reino de Granada, es decir, la corona española nos da ese nombre del nuevo Reino de Granada, que después pasó a ser el Virreinato de la Nueva Granada, que tenía como capital a Bogotá o a Bacatá, como se le llamó en un principio a la capital del país. En todo este periodo entre 1509 y 1540 se fundaron algunas de las ciudades más importantes de nuestro país: Bogotá, Cartagena, Santa Marta, que fueron los primeros centros urbanos y los primeros polos de desarrollo de nuestro país. Por Cartagena, por ejemplo, intentaron muchísimas veces entrar los piratas y los corsarios británicos a invadir el país. De hecho, estuvieron a punto de hacerlo, pero un señor que se llamaba Blas de Leso lo impidió, y gracias a Blas de Leso nosotros no hablamos inglés y no somos un país de la Mancomunidad de Naciones Británica. En Santa Marta Santa Marta se convirtió también en un polo de desarrollo histórico para nuestro país, y fue allí donde terminó muriendo el libertador Simón Bolívar. Y en 1810, el día 20 de julio, pues indiscutiblemente llega este momento que digamos que parte en dos la historia, esa primera parte de la historia de nuestro país, que fue la Declaración de Independencia, que fue nuestra Declaración de Independencia también viene precedida por una serie de hechos que se estaban dando en el mundo. En 1789 se llevó a cabo la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y como lo está diciendo Jesús aquí en el chat, también en 1788, 1789, la revolución de los comuneros en el departamento de Santander, donde empezaron los ciudadanos de este país, porque ya se había expedido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ya la había traducido Antonio Nariño, y los ciudadanos de ese entonces, los criollos, empezaron a preguntarse, bueno, pero es que si aquí en este texto dice que es que todos los hombres son libres e iguales ante la ley, ¿por qué nosotros tenemos que rendirle tributo a un señor que se llama el rey de España, que ni siquiera hemos visto en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y ahí empezaron como todos esos primeros movimientos y todos esos primeros afanes y envites de independencia. Mallory. Acá. Profe, una pregunta. ¿Tú sabes cómo, o sea, por qué se le llamó Nueva Granada aquí, pues a Granada, Nuevo Granada? Porque el territorio se le llamó la Nueva Granada en honor al territorio de Granada en España. Porque nuestro Ok. territorio, Es que, lo que era la capital en ese entonces, era muy parecido a la ciudad de Granada en España. Y entonces era una manera también como de lograr, como todos estos temas son construcciones sociales, y era una manera también de lograr que los que estábamos acá nos sintiéramos españoles, por decirlo así, de alguna manera. es que yo había leído de otra teoría, y es que lo que pasa es que cuando Cristóbal Colón le llevó como todo el estudio a la reina Isabel de, pues, de llegar a la India, en vez de llegar acá, pues la reina Isabel estaba en esa batalla de sacar al Islam de Granada, A los moros. allá de España, sí. Y entonces, pues como que la reina Isabel le dijo a él como, yo lo voy a apoyar, pero espérese, como deme tiempo, porque ahorita estoy con Granada. Y Y de hecho, el pobre Cristóbal Colón, la única que le hizo caso fue esa señora, porque el pobre tipo todo el mundo lo tildaba de loco. sí, y pues básicamente la teoría es que Cristóbal Colón como que dio la idea de ponerle Granada, bueno, Nuevo Reino de Granada a este lado, como en competencia de irle a decir a la reina Isabel como, présteme atención, que aquí le puedo dar una nueva Granada en vez de la que usted tiene allá. También puede ser, realmente las teorías pueden ser muchas. Quizá esa, yo también, lo que te acabo de decir, yo lo leí también, fue una teoría histórica que leí de un historiador español, justamente. A las Sí, niñas o chicos que estudian licenciatura en ciencias sociales, les acabo de dejar en el chat, bueno, y para todos, un libro que se llama Cristóbal Colón descubre América en el 2018. Y es un libro muy divertido, y si le quieren enseñar todo el tema del descubrimiento de América a sus chiquitos en casa, se lo pueden enseñar de una manera un poquito más divertida. El libro cuenta cómo
El libro hace un recuento de la historia del descubrimiento de América, pero como si hubiese sucedido en el año 2018, mediada por redes sociales, crowdfunding y demás. Y es un libro muy divertido, entonces, si lo quieren leer, se los recomiendo. Es un libro muy cortito también, tiene como 200 páginas. Y después de 1810, pues pasamos al segundo periodo de la historia de nuestro país. El periodo que va de 1810 a 1910 es el periodo que, que comprende toda la independencia y la formación de nación. Como lo preguntó Jesús hace un rato, entre 1810 y 1811 y 1819 se lleva a cabo la Patria Boba. Resulta que si a uno no le enseñan a gobernarse, pues uno no sabe cómo gobernarse. Y eso fue lo que pasó con los criollos. Resulta que listo, nosotros firmamos la Declaración de Independencia, maravilloso, perfecto. Pero es que a nosotros nadie nos dijo cómo teníamos que gobernar un país, cómo es eso de recaudar impuestos, cómo es eso de impartir justicia, cómo es eso de preservar la seguridad, cómo es todo eso. Eso es muy difícil. Realmente, muchachos, gobernar un estado es muy, muy difícil. Y los primeros padres de la patria, los criollos, las primeras juntas de gobierno, se dieron cuenta de eso. Y como no sabíamos cómo independizarnos, cómo gobernarnos, eso dio pie a un proceso que se llamó la Reconquista Española, encabezada por Pablo Morillo, a quien llamaban el pacificador, pero que de pacificador no tenía nada porque era una persona realmente muy violenta. En 1819, cuando el ejército patriota gana la batalla de Boyacá, la batalla del puente de Boyacá, pues ¿qué pasó? Pues pasó que, ay Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Pasó que el libertador Simón Bolívar se fue a seguir con su gesta independentista, se fue a independizar Perú, a independizar Ecuador, a independizar Bolivia, a terminar de independizar Venezuela y deja acá al frente del gobierno a su vicepresidente, a el general Francisco de Paula Santander. Y no podían haber dos personas más diferentes en la vida que Bolívar y Santander. Y aquí se empieza a crear entre 1819 y 1830 una pelea que alguien la mencionaba hace un rato, que no sabíamos si ser centralistas o ser federalistas. Santander quería ser federalista porque era el modelo que le había funcionado a los Estados Unidos y desde esa época nosotros estamos fijándonos en lo que hace Estados Unidos. Pero Bolívar no, Bolívar quería ser centralista porque Bolívar decía es que todo el poder ya debía estar concentrado en el centro del país, en un solo gobernante y en un solo poder. Para esa época Antonio Nariño ya estaba muerto, ni siquiera estaba en la cárcel, ya estaba muerto. Entonces, todo eso llevó a una lucha de poder entre Santander y Bolívar, entre los partidarios de Santander y los partidarios de Bolívar, que terminó con la noche septembrina, que fue el momento en el que también intentaron asesinar al Libertador, que fue salvado por Manuelita Sáenz. Ya Bolívar estaba muy enfermo, Bolívar termina yéndose para Santa Marta, a morir en Santa Marta, y en 1830 empieza ya como el proceso solito de nuestro país, porque se separan Ecuador y Venezuela. Pues resulta que la idea era que todas las 5 naciones que el libertador Bolívar independizó fuesen un solo país y se llamara la Gran Colombia. Pero resulta, pasa y acontece que los peruanos y los bolivianos dijeron, no señor, ¿cómo así que yo voy a pasar de ser un virreinato, porque Perú era el virreinato del Perú, a ser ahora parte de Colombia? Qué pena con ustedes. Además, Colombia queda muy lejos. Colombia queda muy, muy lejos y entonces ustedes se imaginan cuánto se demora uno para llegar de Bogotá, de Lima a Bogotá a caballo, en burro. Eso, de aquí a que llegue una carta de aquí a Bogotá pidiendo algo, nosotros mejor nos quedamos acá, somos 2 países independientes. Bolivia se llamó Bolivia por el libertador Simón Bolívar y Perú siguió llamándose el Perú, pero Ecuador y Venezuela pues sí le cogieron la caña a Simón Bolívar con esa idea de ser un solo país. ¿Qué pasó? Pues pasó que esa queja que tenían los peruanos empezó a gestarse en Quito y en Caracas. Oiga, pero es que Bogotá queda muy lejos, allá en Bogotá no nos prestan atención. Sí, no dimensionaron que iba a avanzar la tecnología y iba a haber vuelos aéreos, sí, muy bien. Bogotá queda muy lejos, de aquí a que Bogotá nos presten atención, nos morimos acá y no pasó nada. Y decidieron separarse.
Entre 1800, de ahí en adelante, empezaron una serie de pugnas entre los generales del ejército, que eran algunos liberales y otros conservadores, por cómo debía gobernarse Colombia. Tuvimos, como lo dijo alguien hace un rato, múltiples constituciones, muchísimas constituciones, porque eso sí, nos gusta legislar en este país, que da miedo. Hasta que en 1880, y cambiamos de nombre como 80 veces. Nos llamamos la Gran Colombia, la República de Nueva Granada, la Nueva Granada, los Estados Unidos de Colombia. Intentamos ser federalistas y no funcionó. Intentamos ser centralistas y allá trancas y a muchas funcionó. Hasta que en 1886, con la Constitución de 1886, se nos dio el nombre que tenemos ahora, los Estados Unidos, los Estados Unidos, la República de Colombia. Y tenemos nos dieron esa constitución en la que decía que Colombia era un país católico, apostólico y romano. Y entre 1898 y 1902 se dio la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto, la primera guerra civil que hubo en Colombia, y que culminó en 1903 con la separación de Panamá. Y aquí viene el primer ni siquiera el primero, el segundo gran error. En 1830 se nos van Ecuador y Venezuela. ¿Por qué? Porque desde Bogotá no se les prestaba atención. Y terminó pasando lo mismo con Panamá. ¿Quién sabe cómo fue el proceso de la separación de Panamá? Levante la mano y nos cuenta la historia. ¿Cómo conocen la historia de la separación de Panamá? Sebastián, adelante. Listo, profe. A finales del siglo XIX, empresas francesas comienzan entonces con la construcción del Canal de Panamá. Luego, por tejes y manejes, ¿sí? por varias cuestiones ajenas, los estadounidenses continúan con la construcción del Canal de Panamá. Durante la Guerra de los 1000 días, entonces, los estadounidenses financian todo lo que es el proceso de proclamar la independencia de Panamá. Finalmente lo realizan, y aquí en Santa Fe de Bogotá se enteran a la semana de que Panamá ya no era parte del Estado. Bueno, por ahí va la cosa. Brian, ¿qué le faltó a esa historia? Bueno, profe, pues yo la conozco así. En ese momento estaba gobernando un presidente que era Núñez, si no estoy mal. Sí. Pues no tenía conocimiento mucho de cómo gobernar un país, sino era más que todo un poeta. Ay, sí. Pues él fue el que escribió el himno nacional y tal. Exacto, o sea, él era un poeta, sí, se la pasaba entre libros y no tenía nada, ni un leve conocimiento de cómo gobernar un país. Entonces, en ese momento estaba como la pelea entre liberales y conservadores. Entonces, se estaban matando y él empezó a decir, bueno, venga, verga, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Entonces, venga, ¿qué es ese vocabulario, señor? No, a mí me la contaron así, o sea, de una manera muy usted nos coloquial. está contando cómo se lo contaron. Exacto, así, me lo contó una profesora así, de una manera, con un vocabulario, y o sea, me la grabé así. Bueno, hágale pues. Verga, Española era. ¿Cómo solucioné este problema? Bueno, entonces llegó los super amiguis de Estados Unidos de América y le dijo, no, pues, señor presidente, nosotros creemos que lo que le hace falta para solucionar este problema, el presidente Núñez pensó, bueno, ¿cómo soluciono? Yo creo que la solución para este problema es más plata, darles plata para que se sigan matando. A ver, alguno de los dos tendrá que ganar. Entonces le pidió el dinero a los Estados Unidos de América y los amigos le dijeron, sí, tome, nosotros le prestamos el dinero, páguenos cuando usted pueda. No se preocupe por eso, tome, solucione su problema allá en el país y cuando pueda nos paga. Entonces, digamos que el presidente Núñez inyectó esa plata efectivamente a lo que él pensaba que estaba bien, pero pues se siguieron matando, la plata se desapareció, no pasó nada. Y él dijo, bueno, ¿ahora qué hago? No hay plata, se siguen matando, sigue el problema, ¿qué hago? Entonces llegó Estados Unidos y le dijo, señor presidente, qué pena con usted, pero necesitamos que nos pague el dinero que nos adeuda. No, pero y el presidente Núñez les dijo, no, pero yo ahorita no tengo con qué pagarles, ni mire la situación que está viendo el país. Dijo, no, señor presidente, sencillito, no se preocupe, no te le vamos a dar una solución.
hay sí, ¿cómo decirlo? No sé cómo se dice eso, profe, me corregirán. Un pedacito, no sé cómo decirlo, profe. Bueno, un pedacito de tierra llamado, que lo tiene en su territorio llamado Panamá. Vamos a firmar un contrato en el cual usted nos lo va a prestar. Nosotros vamos a hacer un canal, es lo último, mejor dicho, en obras, en todo eso. Último en Guaracha. Exacto, lo último en Guaracha. Y usted no tiene que hacer nada, solo firmar acá y prestarnos el pedazo de tierra. Nosotros ponemos el material, la mano de obra, la gente, todo. Usted no se preocupe por nada, señor presidente. Pues entonces, como el señor Núñez pues no tenía mucho conocimiento de gobernar un país, le pareció muy sencillo y dijo, venga, hermano, si está re bueno, pues hágale. Y entonces lo que ellos le propusieron fue, entonces nosotros armamos el canal de Panamá, con el dinero nosotros cogemos las ganancias para pagar lo que vamos a invertir y cuando usted tenga el dinero nos paga. Alargamos el plazo, no me acuerdo cuántos años fue, 200, 300, bueno, pusieron un plazo larguísimo, que el presidente dijo, no, sí, yo en ese tiempo puedo pagar. Entonces así fue, Estados Unidos construyó el canal, toda esta cuestión, y cuando siguió pasando el tiempo y en ningún momento pues como tal Colombia le pudo pagar ese dinero a Estados Unidos y así fue como se perdió Panamá. Yo conozco la historia así, profe. No sé si le faltó un pedazo. Fabián, ¿a esa historia le falta o le sobra? Y buenas noches Le nuevamente. falta y le sobra. Yo quiero hacer una acotación respecto al adjetivo que comentan de Rafael Núñez, porque la Constitución de 1886, que fue ha sido la que más ha durado en Colombia, es una de las constituciones cuyo precursor y cuyo estandarte fue Rafael Núñez, una persona ampliamente formada. Lo que pasa es que a veces, con todo el respeto que merece la apreciación del compañero, ¿no? A veces le echamos la culpa siempre al último gobierno. Y eso han sido cadenas. Ay, Yo no conozco ¿cómo se te ocurre? Eso no pasa en este país. Exactamente. Porque pues es que le echan la culpa, no sé, a Pastrana le endilgan, a Uribe le endilgan Familias en Acción. Y resulta que Familias en Acción ocurrió con Pastrana, como para poner un ejemplo. Pero me vuelvo al tema. Si hay una persona preparada y que le dio vida a la Constitución de 1886 y logró una estabilización del Estado colombiano como tal, un Estado de Derecho, sí, lógicamente, porque era un Estado de Derecho en ese entonces, pero era el boom del momento. Eso fue gracias a este señor de Cartagena de Indias, a Rafael Núñez. Además era tan erudito y tan amplio en sus conocimientos que combinaba las leyes con el himno. O sea, era una persona muy preparada, simplemente que se encontró y llegó al poder con unas anomalías, como siempre pasa en Colombia o como pasa en Estados Unidos cuando un gobierno deja a otro, porque desafortunadamente en esos momentos no hay lo que se llama política de Estado. Una política de Estado que todo siga. Ni en estos. Sí, entonces digamos que en ese sentido, pues Rafael Núñez encontró algo. Siempre tienen unos asesores, mal asesorados muy seguramente, pero la pérdida del Canal de Panamá fue una sucesión en la que llegó Rafael Núñez a la presidencia de Colombia después de mucho, porque fue presidente varias veces, y le tocó eso, como le tocó a Juan Manuel Santos el proceso de paz y ser acribillado por la mayoría de la opinión pública colombiana, pero no se puede desligar que este señor no era un incapaz que no sabía gobernar. Antes, le dio la estabilización como Estado a Colombia y tan real y tan positivo fue lo que logró que duramos con esa constitución más de 100 años. Natalia, cortico, ¿qué le faltó y qué le sobró? Buenas noches. Bueno, José Manuel Marroquín fue el presidente que tuvo, fue el jefe de Estado que estuvo entre 1900 y 1904, y él es el que pues ya vende a Panamá por $5 millones, tengo entendido, y es gracias a eso que... 25. ¿5? Ah, no, tengo 5, Doc, y tengo 5 los había hace rato. 25 millones no lo había escuchado, pero totalmente ¿cuánto? Aquí está. ¿Dónde se quedaron los 20? Sí, ¿Dónde se quedaron los 20?
porque tengo entendido que gracias a esa venta, o sea, obviamente que fue un error muy grande porque muy mal Ah, no, sí, administrado, pero era 5, por, 5, 5. sí, fueron 5 millones y de esos 5 millones es que también se desata y creamos pues nosotros el Banco de la República, digamos Hombre, que miren que esa, sí sirvió la plata. pero no, pues como a vender un canal que comunique con, no, 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 totalmente ridículo, pues, pues son los malos manejos, sí, pero sí hubo pues una actividad económica alta y pues también esas partes, nosotros no teníamos el dinero y pues ellos vieron la oportunidad y pues también acá, independientemente de los gobiernos y nuestra historia, pues desafortunadamente hemos estado como siempre no se ha manejado como un interés común, desafortunadamente, sino que pues no prevalecen esas ideas, por ejemplo, como en Estados Unidos, que ha tenido una sola constitución, que así allá tengan unas modificaciones, ha sido muy poca la misma constitución y es un sueño que, o sea, se trabaja en común, se ve una evolución y pues acá desafortunadamente desde antes, yo digo que después de que llegaron todos los conquistadores, con todas las razas que también estuvieron acá y se generó gente pícara, gente a buscar cómo aprovecharse y El por eso es hombre que nace el país bueno y tiene esos la problemas. sociedad lo corrompe. Sí, el tema es cultural acá, Así porque es. nosotros pues tenemos una región con todo para pues fácilmente ser una potencia, pero Nosotros aquí somos podríamos... ganadores es en hacer trampa, desafortunadamente, ¿no? Bueno, Respetuosamente el comentario. no, no, tranquila, que eso no lo podemos negar realmente, eso es algo que no se niega. Y entonces resulta que después de que se nos separamos de Panamá, empezamos como a reconstruirnos como nación después de la Guerra de los 1000 días también, que fue un enfrentamiento muy cruel, y llegamos a ese tercer periodo, sí, el tercer periodo de la historia, que es de 1910 al 2010, que lo llamamos consolidación y violencia. Y aquí sí pasó de todo. Yo voy a resaltar algunos de los hechos más importantes porque no los puedo resaltar todos. En 1928 se dio la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena, que también es inspiración para un libro icónico en la historia de este país y fue el libro que le dio el Nobel de Literatura al señor Gabriel García Márquez, el libro 100 años de soledad. 100 años de soledad. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre el libro porque tengo una opinión personal y muy impopular sobre él, pero pues es un libro que hay que leer. Profe, dígala. A mí no me gustó el libro. Me pareció hartísimo. Pero eso es mi opinión personal. Eso es la opinión de María Isabel Carrasco. Entre 1930 y 1946 se da una república, o lo que se llama una banana republic, una república bananera, donde realmente no sabíamos cómo, seguíamos sin saber cómo gobernarnos y este país tenía ya muchos problemas estructurales que no se habían podido resolver, problemas de violencia, problemas de guerra, problemas de violencia partidista entre liberales y conservadores, problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas de atraso. En 1948, el 9 de abril de 1948, pasan dos cosas en la ciudad de Bogotá. Por un lado, se firma el documento de la novena Conferencia Panamericana que da origen a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y por el otro lado matan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí empieza un periodo de la historia de Colombia que se conoce como la violencia, con V mayúscula, que es un periodo de guerra entre liberales y conservadores, en donde los liberales y los conservadores se mataban por cualquier cosa. Entonces resulta que Alejandra y yo éramos primas, pero Alejandra era liberal y yo era conservadora. A mí me tocaba matar a Alejandra, porque es que ella era liberal y yo era conservadora. Véanse una película que se llama Cóndores no entierran todos los días. La estoy dejando en el chat. Literal, profe, hasta tenían que esconder, mi abuelita cuenta que, pues allá en Santander, que... Es que allá sí fue terrible. Sí, profe, que allá en el pueblo, digamos, hacían mercado un día los liberales y otro día los conservadores, sí, claro, porque era tanta la violencia que, pues mi abuelito de hecho murió en medio de esa guerra. Él iba en un bus que se encargaba de llevar pues todo el mercado y la gente que era el día del mercado, que era el lunes, él era liberal y los conservadores pues agarraron a piedra pues al bus
y el bus se volcó y como era de gasolina, pues casi la mayoría de la gente que iba en la chivadera murió, quemada. Ay, qué cosa Ese tan día horrible. fue pues tenaz, mi abuelito pues murió joven, pero esa guerra fue tenaz, la gente, de hecho los liberales tenían que esconderse en las cuevas que hay allá en Santander, las cuevas de Culebrilla, porque literal se mataban. La Sí. guerra era tenaz en esa época. Y un apunte más, allá también pues en Santander, pues del pueblo donde mi esposo, lo quemaron muchas veces con el cuento de liberales y conservadores. ¿De dónde es Muchísimas tu veces. esposo? Santa Cruz de la Colina, se llama así Matanza, Matanza Santander. Sí, sí sé dónde es. En 1953 tuvimos o vivimos la única dictadura, o entre comillas dictadura, que ha tenido este país, la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que si la comparamos con dictaduras militares como las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y otros países de la región, pues no fue tan dictadura. En 1957 se otorga a las mujeres el derecho a votar. Y también creció harto, ¿no? Perdón, doctora, creció mucho Colombia con Rojas Sí, Pinilla, ¿no? así De es. hecho, evolucionó todo. San Andrés ya es reconocido como llegó el Banco Popular a San Andrés, por ejemplo. Por eso es que se dice, por eso es que se le dice dictadura entre comillas, porque realmente Rojas Pinilla no tuvo una política de represiones ni de violaciones a los derechos humanos, como si Creó lo la hubo Boyacá, la 26. Sí, el tipo fue muy bueno. A mí me parece lo que como yo si he lo leído. hubo en otras dictaduras. Que los nietos hayan salido unas joyitas, bueno, ya eso es De eso acuerdo, ya es ya harina de eso otro sí. costal. Sí, señora. Entre 1958 y 1974, a nosotros que se nos da súper bien imitar las cosas que hacen en otros países, nos fuimos para Chicoral en el Tolima y creamos el Pacto de Chicoral. El Pacto de Chicoral en el Tolima, eh, el Pacto de Chicoral en el Tolima es una copia de algo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es una ciudad divina en el Caribe venezolano, donde por la misma época dos partidos políticos, ADECO y... Ay, se me fue el nombre del otro partido. Bueno, no me acuerdo el nombre del otro partido, hicieron un pacto para 4 años tú, 4 años yo, 4 años tú, 4 años yo. Aquí no nos podíamos ir para Punto Fijo, nos fuimos para Chicoral y creamos el Frente Nacional. El Frente Nacional, sí, 4 años los liberales, 4 años los conservadores, 4 años los liberales, 4 años los conservadores. En 1968, entre 1968 y 1980, nacen muchos de los grandes grupos guerrilleros que hemos visto en la historia del país. El ELN, el EPL, el M-19, las FARC, el Quintín Lame, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 70 se le agrega otro factor más a esta ya de por sí complicada historia colombiana, que fue el auge del narcotráfico, con los grandes carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y ya las luchas guerrilleras que en un momento eran apoyadas por el marxismo-leninismo y que venían dadas desde el contexto histórico de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Cubana en el 60, se, hay un giro en toda esa lucha y ya empezamos a incluir el narcotráfico también como parte de todos los fenómenos. David, adelante. Sí, profe, hablando un poco del auge del narcotráfico, pues quería recalcar que el narcotraficante en Colombia, para muchísimas personas es como un ídolo, ¿sí? Y es más, los narcotraficantes en su territorio siempre trataban como de impactar y de regalar bastantes cosas. Por ejemplo, mi mamá es oriunda de Pacho, Cundinamarca, lo mismo que mis abuelos. La Entonces, tierra de precisamente, Rodríguez Gacha. exacto, ellos me comentaban que Rodríguez Gacha pues, se paseaba por Pacho o sea, sin dársele nada, la policía estaba comprada, varias cosas de la iglesia, era San Francisco de Padua en Pacho, de la iglesia en el centro de Pacho, son enchapadas en oro por, el, por este narcotraficante, y que digamos él en sus camionetas pasaba tirando plata o hacía que las personas hicieran fila y les iba dando sus dineros. Hay digamos, otra historia aparte, o sea, no sé si sea coincidencia o tenga algo que ver, no sé. Mis abuelos comentaban que las familias de Noemí Saní, la familia Uribe Vélez, tenían
o tienen propiedades en Pacho, Cundinamarca, estando Rodríguez Gacha en su momento de narcotraficante. Si mal no estoy, pues eso me contaron ellos, de verdad no tengo ni idea. Gracias, David. Mallory. Profe, dos apuntes. Primero, que si por favor me dejas ver la anterior diapositiva de nuevo. Ya de todas maneras yo se las comparto al aula, pero ya la pongo. Ya, gracias. Y segundo, lo que dice el compañero es verdad, pero en general en los pueblos yo no sé por qué a uno como que se le mete en la cabeza, bueno, cuando uno es bien pequeño y no ha visto las cosas como son, como que los narcotraficantes eran algo grandísimo, como no sé, como que era, ay, no sé cómo explicarlo, como que uno los ve como un Robin Hood. Uy, Algo sí, algo así. así. Yo no sé qué le pasa a uno en la cabeza y ya a medida de que uno crece y se sienta a pensarlo, uno dice como son unos tipos y bueno, y mujeres también que simplemente, bueno, buscaron algo fácil, les va muy bien, pero, o sea, las violaciones, la violencia que ellos generan, o sea, todo eso creo que uno de chiquito no lo tiene en cuenta. Así es. Porque pues de todas maneras también uno cuando es chiquito tiende a idealizar mucho las cosas. Bueno, ya los niños de hoy no, los niños de hoy ya saben más que Pero uno es a que esa también edad. la televisión, ¿no, doctora? Porque pues igual, si usted se pone a mirar las producciones, pues acá Ah, qué belleza. que se venden o sea, antes lo último que se vendió que no tenía ni violencia ni nada, creo que fue esta novela que repitieron de la contadora que roba, Betty la Fea, eso, y después ya comenzó solo ¿qué? Pues todas las donde sacan a todos los guerrilleros y todas las películas en honor a Pablo Escobar y pues ay, es que se me olvidan O los hablemos nombres. digamos, Pero solo es, o sea, el tema es totalmente mediático y pues es que a todos ya viendo, ay, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer, uy, no, pues el que decía que se ponía teticas, es que yo no recuerdo porque casi no veo. sin tetas no hay paraíso. Eso, pero mira Netflix y mira todo lo que tenemos nosotros y esas cosas son absurdamente macabras, o sea, es absurdo como en el horario nacional es lo que pasaba RCN, Caracol, bueno, el que sea, pero eso también va generando esa ideología de que la plata fácil es lo mejor y por eso es que nadie quiere, pues no todo el mundo, ¿no? Pero no quiero, No pero sí generalicemos. eso genera mucho favoritismo, pues un niño viendo eso dice, no, pues tan fácil, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago algo? Digamos lo que dice mi compañera y lo que yo estaba diciendo, cuando yo era chiquita, mi novela favorita era esa. No, mira, y no está mal, porque es que igual Yo lo era venden como las casotas y el abogado o la persona honesta era toda con su casa estrato 3, feíta. en cambio ellos en yates y todo, pues obvio que uno es muy visual y también dice, pero ¿cómo así? Sí, pero digamos, yo sí era fan de esas novelas que mejor dicho, yo no sé qué me pasó. Pero uno Ay, va creciendo, uno va creciendo. Sí, ¿Todavía? tal cual. Uno tiene ¿Todavía? malos momentos, pero esos no son para siempre. Tal cual. Fabián. Profe, no, pues es que me generó un poco de inquietud el tema de que a usted no le pareció, y con todo respeto, no, 100 años de soledad. Pero le faltó ahí dentro de las diapositivas ese acontecimiento, ¿no? De 1982, que fue cuando García Márquez, pues, ganó el Premio Nobel de Literatura, que eso fue conmoción nacional, ¿no? Eso fue un momento de efervescencia y furor en Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No sé, a mí me parece, y me permito leer dos rengloncitos de algo que me parece maravilloso, porque usted dice Con que que no me diga que no me diga que va a leer. El general Aureliano Buendía estaba al no, frente del pelotón de esta, fusilamiento porque lo saco de la clase. esta, profe, que no Sáquelo, precisamente dice una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Así termina Eso el es libro de poesía ella. pura, pero
A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a aclarar. Yo soy una lectora empedernida, yo leo libros y soy una lectora, más que empedernida, soy una lectora adicta desde que tengo más o menos 10 años. A mí me enseñaron a amar los libros desde muy chiquita. Y por mis manos han pasado tantos libros en estos casi 20 años que llevo leyendo a tiempo parcial / completo, que me parece que hay autores colombianos mucho mejores que Gabriel García Márquez. Profe, nombra uno que sea el mejor. Héctor Abad Faciolince. Angosta de Héctor Abad Faciolince es un libro maravilloso, sin demeritar a Gabriel García Márquez, pero me parece que, que en este país no necesitamos realismo mágico, que necesitamos otro tipo de literatura que nos ayude un poco más a ver las realidades de nuestras naciones. A mí me parece que Héctor Abad Faciolince, me parece que Laura Restrepo es una escritora maravillosa. Gabriel García Márquez, esa narrativa de él, pues igual también estamos hablando que eso fue como en el 70 y algo, cuando ya sacó el libro, ¿no? Porque él se gana el premio es como en el 82, pero sí, igual esa descripción de esa narrativa de él tuvo unos libros pésimos, como él tuvo un libro o 2 libros, el coronel no tiene quien lo escriba. Ese me pareció pésimo, pero y de hecho, a mí me parece que el coronel no tiene quien escriba, es el mejor libro de Gabriel García Márquez. Él lo sostiene, él decía que era el mejor. Su laberinto, muy bueno. Es el general Laberinto, más o menos, sí, también. No, sí, a mí me parece que él es un muy buen escritor, no me pareció que era un buen colombiano. Pero es bueno. Crónica de una muerte anunciada es un libro muy bueno. Es muy lindo. Y sí. El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué es lo que me parece? También, me parece que 100 años hermoso. de soledad es una obra sobrevalorada, pero esa es mi opinión personal. Es mi opinión personal y evidentemente sé que no todo el mundo la comparte, no, el 90% de las personas me dicen, usted está loca, pero es mi opinión personal. Profe, el mundo está lleno de locos. Profe, el mundo está lleno de locos, es válido. Gracias. La rebelión de las ratas, Fernando Soto Aparicio, ese libro me parece también fenomenal, ¿no, profe? María de Juan Isaacs. En fin, el día que quieran hablamos de literatura, pero vamos a tratar de seguir con la historia colombiana. Entre 1990 y 1994 tenemos un gobierno que es el gobierno de César Gaviria Trujillo, donde tenemos todo el tema de la apertura económica, la internacionalización de la economía y la nueva constitución. Muchos de nosotros estábamos naciendo en esta época, entonces estábamos o recién nacidos o muy pequeños. Entre 1994 y 1998 vemos cómo Colombia está a punto de convertirse en un estado fallido durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, con todo el tema del proceso 8000. Era horrible ver cómo el presidente de Colombia lo iban a meter preso porque lo iban a meter preso en Estados Unidos porque es que era narcotraficante, pero que todo fue a sus espaldas, pero que él no sabía, pero que sí sabía, pero que a este país no lo quería nadie y tú decías Colombia y era espantoso. Entre 1998 y el 2002 pues tenemos todo el gobierno de Andrés Pastrana que trata un poco también de mejorar la imagen del país después de todo ese tema del proceso 8000. Hace sus primeros intentos de un proceso de paz que culmina con Colombia no a punto de ser un estado fallido, sino siendo un estado fallido, un estado donde la guerrilla de las FARC tenía 42.000 kilómetros cuadrados de tierra donde hacía y deshacía, era la ley del monte, donde los paramilitares cometían algunas de sus peores barbaries, y eso le da pie a que en el año 2002 llegue un gobierno que se mantuvo hasta el 2010, que es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que fue un gobierno, el gobierno de la seguridad democrática, el gobierno donde la seguridad nacional se elevó al primer punto de la agenda política, porque el tema era, es que usted no puede salir de su casa porque hay guerrilla. Usted no puede, aquí no llegan las carreteras. Aquí no llegan los empresarios extranjeros porque aquí hay guerrilla. Aquí no hay turismo porque aquí hay guerrilla. Entonces tenemos que acabar con la guerrilla para que todo eso pase. Decidió hacer el proceso de paz de San José de Ralito con los grupos paramilitares. Se creó la ley 975 de 2005, que es la ley de justicia y paz, y empiezan los primeros procesos de justicia transicional.
Y eso nos lleva a esta época en la que estamos, entre paz y pandemia. Entre el 2010 y el 2018, la paz de La Habana, un proceso de paz impopular, un proceso de paz que nadie entendió, un proceso de paz que a nadie le gustó, pero un proceso de paz necesario. Era lo menos malo que podía pasar, tenía que pasar. Yo no sé, y más adelante cuando estemos hablando de paz y reconciliación, vamos a debatir ese tema más a fondo. Ahorita no quiero que lo debatamos porque nos vamos a enfrascar en una pelea de la que probablemente no vamos a salir, pero ese proceso de paz era necesario, tenía que hacerse, y tenía que hacerse así como se hizo. No había otra manera, ya no se podía, a la guerrilla no se la iba a derrotar militarmente, y el Estado no podía seguir invirtiendo más dinero en la guerra, ya no más, es que era ilógico. Y hoy estamos entre el 2018 y hoy, que en el gobierno de Iván Duque, entre el posconflicto, entre cumplir todo eso que prometimos que íbamos a cumplir en La Habana y una pandemia que nos tiene la vida un poco complicada. Y eso han sido 210 años de historia de Colombia, eso han sido 210 años de historia de un país maravilloso, pero de un país que tiene múltiples grises, múltiples colores y que tenemos que tratar de salir adelante de ello. Rápidamente, porque ya se va a acabar la clase. ¿Cómo está Colombia hoy? ¿Recomiendo la batalla por la paz? Sí, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo y recomiendo que se lean el texto final del acuerdo. Si no se lo han leído, léanselo por favor, es muy importante. Colombia es un estado... Si les da pereza leer, hay un museo que se creó en honor que queda ahí al lado de la Casa de Nariño, que se llama Fragmentos, y la entrada es gratis. Y ahí uno entra y le cuentan la historia, todo el proceso de paz. Es muy lindo. Y ay, oiga, pues, ¿yo por qué nunca he ido ahí? Es espectacular, yo lo conocí el año pasado y realmente es maravilloso, se llama Fragmentos, miran en internet y la entrada es gratis, no sé si ahorita esté abierto por tema de pandemia, pero es maravilloso y hay un cine rotativo mientras está abierto y también hay una exposición de unos diseñadores donde pues, pues mostraron con su arte y sus cosas pues los emblemas. El piso está hecho con las armas que fundieron las mujeres, el grupo de mujeres que pues salieron y trabajaron ese tema y pues sale como es la historia y todo y el piso está pues con ese hierro fundido. Es muy bonito, es muy emocionante ir. Gracias coronavirus por quitarme una distracción histórico-turística. Pero voy a ir, lo prometo. Bueno, Colombia es un estado unitario, social y democrático, cuya forma de gobierno es una república presidencialista. Colombia es el 28º país más poblado del mundo, con una población estimada entre 49 millones y 50 millones de habitantes. Tiene una superficie de 1.141.748 kilómetros cuadrados, lo que hace de Colombia el 26º país más grande del mundo y el 7º más grande del continente americano. Y somos la segunda nación con más hispanohablantes y más católicos, somos la segunda nación con más hispanohablantes del mundo, detrás de México, y la tercera con más católicos, detrás de México y Brasil. Quiero contarles cómo es la delimitación fronteriza de Colombia, porque me parece que es importante que ustedes lo sepan. Tenemos una frontera marítima con Jamaica, una frontera marítima con Honduras, una frontera marítima con Nicaragua que fue modificada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 2012, una frontera marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico con Costa Rica, una frontera marítima con Panamá y una terrestre de 226 kilómetros, una frontera marítima con Venezuela que se encuentra en un diferendo limítrofe entre los dos países, y una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, que es la segunda frontera más larga de América Latina, de América después de la frontera entre Estados Unidos y México, y la segunda con más problemas sociales después de la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos una frontera marítima con la República Dominicana, una frontera marítima con Haití, una frontera marítima con Panamá y una frontera con Ecuador y una frontera terrestre de 586 kilómetros, una frontera de 1.626 kilómetros con Perú, que podía ser mucho más amplia, pero nosotros perdimos alguna parte del territorio con Perú en una guerra en 1930, y una frontera de 1.600 kilómetros con Brasil. Realmente las fronteras de Colombia son fronteras olvidadas, son fronteras donde el Estado no tiene mucha presencia,
Y eso es uno de los grandes errores que tiene el Estado colombiano, y es que no tiene una política estatal de fronteras. Según, y estos datos, ojo, no son míos, estos datos son del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para que no se vayan a indignar conmigo. Colombia es una economía emergente y una potencia económica en América Latina, forma parte de organizaciones como los CIBEX, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El PIB per cápita de Colombia es el cuarto después de Argentina, México y Brasil, y el PIB nominal colombiano también es el cuarto del continente después del de esos países que les mencioné. Como les dije, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes, siendo Bogotá su ciudad más poblada. Estas son las 20 ciudades más pobladas de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha en Cundinamarca, que realmente es una delimitación muy curiosa porque mucha gente dice que no sabe dónde empieza Soacha y dónde termina Bogotá. Bucaramanga, Bello en Antioquia, que es el mismo caso, mucha gente dice yo no sé dónde termina Medellín y dónde empieza Bello. Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Neiva, Pasto y Armenia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el sistema educativo colombiano está regulado por el Estado. El sistema educativo colombiano se divide en educación básica, en educación preescolar, básica, básica primaria y básica secundaria, educación media y educación superior. En 2016 la tasa de alfabetismo en Colombia era del 94%, siendo más alta en mujeres que en hombres. El 94.89% de las mujeres colombianas saben leer y escribir, en tanto que el 94.4% de los hombres colombianos saben leer y escribir. Según la OMS, Colombia ocupa el puesto 22 entre 191 países en funcionamiento de su sistema de salud, es decir, el sistema de salud colombiano es uno de los que más funciona en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, donde coexisten dos regímenes, el privado y el contributivo, que es el privado, que es el que pagamos nosotros los que tenemos la oportunidad de pagarlo, y el subsidiado, que es el del CISBEN. Colombia tiene Colombia es el país de América Latina, y esto no lo digo yo, nuevamente lo repito, lo dice la OMS, con la cobertura más alta en salud. El 95% de la población colombiana tiene acceso a un sistema de salud. Ojo, estamos hablando de acceso, no de calidad, que es un debate totalmente diferente. La principal causa de muerte en Colombia son las enfermedades del corazón, seguido de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades pulmonares debido al alto consumo de cigarrillo por parte de los ciudadanos colombianos. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene Colombia hoy? La corrupción. Colombia es el tercer país más corrupto de América Latina, solamente después de México, de Brasil y Haití. La pobreza, que se va a ver acrecentada con la pandemia. El narcotráfico. El desempleo, que también se ha visto acrecentado y se ha visto como ha aumentado durante la pandemia. La discriminación. En Colombia discriminamos por raza, por género, por orientación sexual, por religión, por partido político y hasta por equipo de fútbol. La delincuencia, los derechos humanos, la violencia de género, y aquí también quiero hacer una aclaración, no es solamente la violencia de hombres hacia mujeres, que es muy alta, pero también hay muchos casos de violencia de mujeres hacia hombres que no son denunciados. La impunidad, los bajos niveles de educación, porque aunque tenemos una cobertura en educación muy alta, tenemos cantidad, pero no tenemos calidad. El abstencionismo electoral y el atraso científico y tecnológico. A estos problemas se le pueden sumar una larguísima lista. Estos problemas que denuncia, de los que estoy hablando acá, o de los que acabo de mencionar, son los que, según un análisis de la Universidad de Harvard, consideran los colombianos que tienen en la actualidad. Pregunta para alguno, una sola persona. ¿Cuál es el rol del profesional gran colombiano en la solución de los problemas de Colombia? ¿Cómo pueden contribuir los profesionales gran colombianos a solucionar los problemas de Colombia? Una sola persona y en 30 segundos. Profesionales gran colombianos, es con ustedes. Estos profesionales gran colombianos se me durmieron. Profe, Laura. Ok. Yo diría que como profesional gran colombiano, lo que podemos hacer para mejorar a Colombia es aportar lo que más se pueda desde cada academia, pues desde cada programa, profesión, pues
porque cada profesión tiene como un granito de arena que va solucionando cada uno de los problemas antes mencionados. Entonces siento yo que desde la educación los profesores aportar lo mejor, desde economía poder solventar los problemas tanto económicos como sociales de la población, ser más justos. No sé, siento que desde cada profesión podemos aportar mucho por éticamente y profesionalmente. Cada granito de arena siento que es una mejora a la situación. Muchas gracias, Laura. Anuncios parroquiales. Primero, todas aquellas personas que no estén en el aula virtual, matriculadas en el aula virtual, me van a escribir un correo electrónico. Ahí les dejé mi correo electrónico en el chat. Desde sus correos institucionales, a más tardar el viernes a las 6 de la tarde para matricularlos en el aula virtual, por favor. En la semana 3 del aula virtual, en unos minutos va a estar esta presentación y la grabación de la clase. ¿Qué tienen que hacer? Subir al aula virtual una línea de tiempo con los hechos históricos más importantes de la historia de Colombia, los que ustedes consideren, los que ustedes quieran. ¿Cómo van a hacer la línea de tiempo? Como ustedes quieren, como ustedes quieran. Si quieren hacerla en una presentación de PowerPoint, si quieren hacerla en un archivo de Word, si quieren hacerla en una infografía, si quieren hacerla en un video, si quieren grabarse en un TikTok contándome esa línea de tiempo, como ustedes quieran. Y para el próximo miércoles deben preparar el capítulo 11 del libro de David Bushnell, de Colombia, una nación a pesar de sí misma, y el título 5 de la Constitución Política de Colombia. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos? Qué pena, profe, ¿puede repetir lo último? La línea del tiempo, o sea, ¿desde qué fecha? No me perdí en ese... Desde 1810 hasta el 2020. Profe. Señora. ¿Para cuándo, profe? Ay, perdón. Para el miércoles 2 de septiembre a las 11:59 de la noche. ¿Y la línea del tiempo, tú dijiste que podíamos hacer un video? Si tú quieres grabarte y contarme, mira, para mí los hechos históricos más importantes de Colombia son estos, estos y estos, te los recibo. Si quieres hacer una presentación en PowerPoint, te la recibo. Si quieres hacer un archivo en Word, te lo recibo. Si quieres hacer una infografía, te la recibo. Si quieres hacer un podcast de 5 minutos, te lo recibo. La creatividad depende de ustedes. Ok. Profe, el capítulo 11 de lo último que menciona, ¿usted sube el documento? Ya está en el aula virtual. Gracias. Para el miércoles, sí, señorita. En el WhatsApp también lo mandaste, ¿cierto? Yo vi el libro ahí en el WhatsApp. Sí, yo le di en el grupo de WhatsApp. Ahí está, compañera, también el libro. Miércoles 2 de septiembre desde 1810 a 2020. Miércoles 2 de septiembre a las 11:59 de la noche. El libro se llama Cristóbal Colón descubre América en el 2018. Ya lo estoy anotando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, queridos, en el aula virtual aparece para subir hasta el 24. Ya lo cambio, Vanessa. Es hasta el 2 de septiembre. Ya lo cambio. Es individual la actividad. Individual, sí, individual. Pues si ustedes lo quieren hacer en parejas, no hay ningún problema. Listo, Hernán, profe, la muchas línea gracias. del tiempo se sube en una asignación que está en la semana 3 del aula virtual. Samantha, el título 5 de la Constitución colombiana. Mallory, ¿estás por ahí? Están pidiendo a ver si puedes volver a compartir el grupo de WhatsApp. Ok, ya lo mando. Profe, una pregunta, qué pena. Señora. Lo que pasa es que tú cargaste un enlace para la lectura complementaria de esta semana, que es la historia mínima de Colombia. ¿Y no se deja descargar? Pero pide una clave. ¡Oh! ¿Cuál será la clave? Bueno, sí, una contraseña ahí. Yo la busco y se las envío con Mallory al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. A ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, feliz noche a todos.